Oh, sí, eso es un gran gusto. Muchísimas gracias, Marce, por invitarme, por estar aquí con todos ustedes y es siempre una gran felicidad compartir con toda la gente que habla español del mundo y en ese caso en forma específica con España y Latinoamérica, ¿no? La conciencia sobre Reconnective Healing, la sanación reconectiva, pues muchísimas gracias por organizar todo eso y como dicen en Colombia, está súper chévere que podemos tener, ¿no? Un invitado como el doctor Pell aquí con nosotros. Ya no veo la hora que se pueda Claro. conectar o reconectar, como digamos nosotros. Reconectar, claro que sí. Bueno, pues Guillermo también viene con muchísima trayectoria en lo que es sanación reconectiva y reconnecting healing. Entonces, cuéntanos, antes de que se conecte el doctor Eric Per, ¿qué es eso que a ti más te mueve en este tema de sanación reconectiva, Guillermo? Mira, tú sabes mi historia, tú sabes lo que he pasado antes, ¿no? De buscar finalmente algo que funcione de verdad como Reconnective Healing, pues fue de verdad tener que aceptar que existía algo más, ¿no? Que lo que me decía, ¿no? Mi cerebro izquierdo, lo lógico racional. No sé si las personas que nos están siguiendo saben, yo sería un abogado. Sería, digo, Sí, porque no lo hago más desde mucho tiempo, porque me dediqué totalmente a eso, pero claramente la mentalidad sigue siendo la de un abogado. Pues, ¿cuál fue la cosa que de verdad me demostró que Reconnective Healing funcionaba, era verdadera, era algo nuevo, totalmente diferente de la otra forma de sanación energética? Bueno, fue exactamente los resultados que ha tenido mi hermano y de allí me he enamorado, de allí decidí de seguir como practicante y después, bueno, con el equipo y después, bueno, un poquito más alto en el equipo, bueno, y ahora director de Reconnective Academy International, que es el evento organizer internacional por los cursos de la reconexión. Pues desde algo de una necesidad privada, me he transformado de verdad en el coordinador de todo. Pero veo que ok, hay Eric. Hi, ok, Eric. You I'm look joking. Can like, you hear me? yes, sí, perfectly. ok, ahora sí vamos a dar la bienvenida realmente y comenzar nuestro live. Y bienvenido, doctor Eric Per. Gracias por acompañarnos esta tarde de hoy. Welcome, Dr. Eric Pearl. Thank you for accepting our invitation to be here with us this afternoon. Thank you. It is Bueno, absolutely my pleasure. Gracias a ti. Es total y absolutamente mi placer estar acá con ustedes. bueno, para muchos el doctor Eric Per es muy conocido, para quienes los están conociendo, ha sido el fundador de Reconnecting Healing. Inicialmente fue médico quiropráctico y luego de una transformación con la reconexión, vio muchos milagros de sanación en sus pacientes. Entonces ahí empezó a darse lo que fue el nacimiento de Sanación Reconectiva o Reconnecting Healing. Okay, so thank you. And I would like to tell you a little bit about Dr. Pearl. He's the founder of Reconnective Healing. He started as a doctor and chiropractor, and he started this whole transformation with the Reconexion when he started seeing so many miracles in his patients. And that's where everything, where all of this was born. Y además también ha sido el que escribió el libro La Reconexión, sana a otros y sánate a ti mismo, que es la invitación de nuestro live del día de hoy. And he also wrote the book, Heal Others, Heal Yourself, and that is exactly the invitation of today's gathering. Bueno, doctor Eric Per, quisiéramos que nos comparta de sus palabras y de su conocimiento tan amplio, cuáles son los principios fundamentales de la sanación reconectiva. Okay, Dr. Pearl, we would love for you to tell us in your wise words and in your vast knowledge, what is reconnective healing? Well, let's start with this. Just understand that heal others, heal yourself is an important message, but it is only the subtitle of the book.
Entonces, algo con lo cual quisiera comenzar es sana a otros y sánate a ti mismo. Es un mensaje importante, pero es solo el subtítulo del libro. The main title is The Reconnection, and that is a very big picture. Y el título principal es La Reconexión, y esa es la imagen más grande. But what are we reconnecting to? ¿Pero qué es eso con lo que nos estamos reconectando? I used to say we're reconnecting to the fullness of ourselves, the original fullness of ourselves. Yo solía decir que nos estamos reconectando con esa plenitud original de quién somos. That is the answer, and yet there are interesting depths of that understanding to explore. Esa es la respuesta, y a la vez hay unas profundidades bien interesantes ahí que debemos comprender. We have to understand that we are healing. We are healing it very self. Tenemos que comprender que nosotros estamos sanando a nosotros mismos, el ser. There is an understanding, a recognition about this that is revealed during the reconnective healing experience. Hay una comprensión y un reconocimiento que se revela cuando estamos teniendo la experiencia. I say it's revealed because sometimes we don't recognize it that way. Y digo que se nos revela porque a veces no la reconocemos de esa manera. Sometimes we feel that we've suddenly become psychic. A veces lo que percibimos es como si de repente nos convirtiéramos en videntes, We've suddenly become healed. como si de repente nos hubiéramos sanado, We've suddenly become enlightened. como si de repente nos hubiéramos iluminado. And yet we've been that all along. Y sin embargo, así es como hemos estado desde siempre. Someone once asked Krishnamurti when they will become enlightened. Una vez alguien le preguntó a Krishnamurti, ¿cuándo será que me voy a iluminar? He responded, when you stop asking when. Y le respondió, ocurrirá cuando dejes de preguntar ¿cuándo? ¿Cuándo será que? When we ask when, we put it off at some other time than now. Porque cuando preguntamos cuándo va a ocurrir, lo estamos poniendo a un lado, en un lugar distinto a la hora, As something that isn't yet, and therefore may not ever be. y se convierte en algo que aún no es y pues de pronto ni siquiera llegue a ocurrir. And if something isn't yet, when we do experience it, we experience it only for a limited amount of time, because if it isn't yet, then when we have it, it's only there until it disappears. Y cuando algo lo ponemos a un lado como que todavía no, ocurre que cuando sí lo estamos sintiendo, creemos que no está ocurriendo realmente porque no es algo que estemos recibiendo ahora, sino que está por ¿qué tal que algo, o sea, por si acaso algún día ocurre? If we recognize that we are enlightenment, then we can't become enlightened any more than once we recognize that the sun is light, you can't enlighten the sun. Si nosotros reconocemos que somos esa iluminación, no es cuestión de llegar a serlo, porque ya lo somos, es como el sol, no podemos iluminarlo porque ya está iluminado. Or when we recognize that we are awareness, you cannot enlighten awareness. O cuando nosotros reconocemos que somos esa conciencia, no puedes iluminar esa conciencia porque ya lo es. And so what does this have to do with healing? Y entonces, ¿esto qué tiene que ver con la sanación? Well, everything. Pues todo. Because the reconnective healing experience happens beyond the cerebral thinking mind, outside of words, space, time. Porque es que la sanación reconectiva ocurre más allá, ocurre fuera de la mente racional, ocurre más allá de las palabras, del espacio, del tiempo. And people may be watching this interview now saying, well,
I didn't have to know any of this. I just had a reconnective healing experience and suddenly I could walk again or talk again or see again. Y la gente puede estar viendo esta entrevista diciendo, pero mira, yo no pasé por todo eso, yo simplemente tuve una sanación reconectiva y ya pude volver a caminar, a ver, a poderme mover. Now, I don't have to understand these things. My depression simply went away. My career simply blossomed, but I don't have to understand this knowingness. La gente puede estar pensando, mire, yo no tengo que entender este conocimiento, esta sapiencia, porque yo simplemente veo que la depresión se me fue, que mi carrera de repente floreció. But you see, it is a knowingness that is imparted to us during the reconnective healing experience itself. Pero ves, es un saber profundo que ocurre durante la experiencia de la sanación reconectiva misma. Healing is the experience of our shared being. Sanar es la experiencia de ese ser que comparte, que es compartido con otros. Shared with everyone and everything. Compartido con todos y con todo. Because we all are simply of one being itself. Porque todos nosotros somos de un solo ser, un ser en sí mismo. So what does that have to do with reconnective healing being reconnecting of our original fullness or whatever crazy stuff Eric was talking about 5 minutes ago? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con esas cosas locas que estaba diciendo Eric hace un ratico de nosotros conectarnos con nuestra plenitud? Because being healing, then reconnective healing is reconnecting the entirety of healing itself. Porque al ser sanación, la sanación reconectiva te está conectando, está sanando todo en sí mismo. Reconnective healing is not different than Reiki or Jorei or Qigong or any old or ancient or brand new energy healing technique. It's not different. La sanación reconectiva no es diferente a ningún tipo de técnica de sanación con energía, como por ejemplo Qigong, como por ejemplo el Reiki, no es distinta a todas estas. It is infinite, without boundary, without border. Es infinita, no tiene fronteras, no tiene un comienzo y un final. As soon as we institute or access healing through a technique, we limit it to the parameters that technique can give us. Porque tan pronto nosotros accedemos a la sanación solo a través de una técnica, la estamos limitando a los parámetros de esa técnica en sí. This Reiki technique is different than this one, is different than that one. And these 3 Qigong techniques are different than one another. And they are all a part of the infinite. Entonces, cuando decimos, mira, aquí tenemos Reiki, aquí tenemos la otra, incluso Qigong 1, Qigong 2, Qigong 3, cuando tenemos tantas diferentes, las estamos separando unas de otras. If something is different than the infinite, then neither of them are infinite to begin with. Si alguna de esas es distinta a lo infinito, entonces ninguna de esas era lo infinito para empezar. If you have an endless tapestry that's created out of all the colors of all the strands of threads in the world, Si tú tienes un tapiz infinito que está compuesto de todos los hilos de todos los colores posibles en el mundo, then it isn't different than a gold thread or a blue thread. entonces no es distinto a un hilo dorado o a un hilo azul. Gold threads and blue threads are part of that infinite tapestry. Sino que los hilos dorados y los hilos azules son parte de ese tapiz infinito. Reconnective healing allows technique to do what it is supposed to do. La sanación reconectiva permite que la técnica haga lo que se supone que tiene que hacer. Technique is designed to self-dissolve, to disappear. Y la técnica en sí está diseñada para disolverse, para desaparecer. And when these little parameters of our energy healing techniques disappear, guess what happens to healing itself? Y entonces, cuando estos parámetros pequeñitos de diferentes tipos de sanación con energía se desaparecen, adivinen qué pasa con la sanación misma. It all returns to its natural state, which is oneness, one healing, one being, one awareness.
regresa realmente en ese momento a ser uno, uno solo, un ser, una conciencia, una sanación. This is why once you learn reconnective healing, you don't learn a new technique. Y esta es la razón por la cual cuando aprendes sanación reconectiva, no aprendes otra técnica. Reconnective healing is not only not a technique, La sanación reconectiva no solo no es una técnica, it allows all of our techniques to dissolve. So suddenly we have the gifts made available to us through any and every energy healing technique that exists, even if you've never experienced them or studied them. lo que ocurre entonces en ese momento en que se disuelven todas es que puedes acceder al regalo, a la sanación de todas las técnicas en sí, aun si nunca las has estudiado. This is why once you learn reconnective healing, you no longer have a desire from your essence to learn techniques. Por esto es que cuando tú aprendes sanación reconectiva, ya desde tu esencia ya no existe un deseo de aprender otras técnicas. Your ego that doesn't see the big picture may want to learn another technique. Tu ego, el que no ve toda la imagen en su gran amplitud, ese puede ser que quiera aprenderse otra técnica. The ego that doesn't allow us to be in our knowingness thinks that we can add to the infinite. El ego que no nos permite estar y personificar ese conocimiento, esa sapiencia, es el que puede querer necesitar otra técnica. And that very thought, that very opinion is what does not allow the ego to recognize infinite in the first place. Y ese pensamiento es el que no permite al ego reconocer el infinito desde el inicio mismo. But the awareness, the essence, the infinite being that you are, Pero la conciencia, la esencia, ese ser infinito que tú eres, if you like the word God, then let's say the God that you are an expression of on this planet. y si te gusta la palabra Dios, ese Dios del cual tú eres una expresión de ese ser superior en este planeta, Doesn't go seeking for other gods in a vain attempt to add to itself. ese no va buscando otros dioses en un intento en vano de añadir más dioses a sí mismo. Healing is between you La sanación es entre tú and divinity, God. y el infinito, la divinidad, Dios. It is not even between you and divinity, because that would imply that these are two different things. Y no es algo entre los dos, porque esto implicaría que fueran separados. It is you as divinity, you as you. Sino que eres tú siendo esa divinidad, tú mismo siendo la divinidad. And as Bernardo Kastrup might say, Y como podría decir Bernardo Castro, and I'm paraphrasing him, y estoy parafraseándolo, everything else todo lo demás is just acting. Todo lo demás es simplemente una actuación. It's a method. It's a Es technique. un método y es una técnica. The divine, the infinite, that allows us to exist as our healing and to facilitate healings for others, Esa divinidad, ese infinito que nos permite a nosotros existir y facilitar la sanación para los demás. well, let's just say, other than in some books and some Hollywood movies, I truly don't think that the divine infinite is ever really going to need a technique. Simplemente lo digo de esta manera. Aparte de películas que uno puede mirar así de Hollywood y demás, la divinidad, el infinito, no necesita una técnica para sanar. See, sometimes what seems like the shortest, simplest questions Porque a veces lo que puede parecer la respuesta más corta, más sencilla, what is reconnective healing? que es sanación reconectiva, Is neither short nor simple. no es una respuesta ni corta ni simple. And the reconnective healing experience is what allows everything that has blocked our recognition of ourselves to just Y la- vibrate out of the system and fall away.
Y la experiencia de la sanación reconectiva es lo que permite que aquello que nos bloquea de conocernos como seres infinitos hace que eso simplemente se desvanezca. So come back next month when anyone dares to ask me another question. Entonces regresen el mes entrante cuando alguien más se atreva a hacerme otra pregunta. But pack your lunch. This is the long Sí. Pero traigan almuerzo. Bueno, gracias, doctor Eric Per. Y tengo otra pregunta. Y acá nos están acompañando muchos de los que han sido mis clientes desde el 2011 y también muchos de los que nos van a acompañar en nuestro programa de formación próximamente el 9 y 10 de julio en Barcelona. So here with us are many people who have been my Reconnective Healing patients or clients. And we're also having many people here who are going to be in the Barcelona training now on the 9th and 10th. Entonces, desde sus palabras, y digo, cuando yo tomé el programa de formación fue porque me sacó de una depresión y yo tenía sed de más, pero desde sus palabras. So when I went and trained in Reconnective Healing, it was because when I received it freed me from a depression that I had and I wanted more. So in your words, ¿qué se lleva una persona luego de tomar el programa de formación One Experience, que comprende el portal virtual con todas las bases de sanación reconectiva y el catalizador que vamos a ver en Barcelona, donde tendremos muchas prácticas y también complementar parte científica? So what does a person walk away with after they are in the training that we're going to be having in Barcelona? Because they will have done the virtual part and then they will have their live training where they can access the practices and the science behind it. What will they walk away with? The knowingness and the self-permission to access their own healing and to facilitate that for others. Es ese conocimiento interno y es esa conciencia en sí mismo de poder sanarse a sí mismo y poder facilitar esa sanación en otras personas. And a big smile that sneaks up on their face every time they think about it. Y esa sonrisa que de repente se les aparece sin darse cuenta cada vez que siquiera piensan en ello. Which can be embarrassing when you're in the middle of a serious conversation. Puede ser algo que te avergüence cuando estés en la mitad de una conversación muy seria. But it is a knowingness, which is what you are, knowingness. Pero es ese conocer, ese saber interno, que es lo que tú eres. Es esa sapiencia, ese conocer interno. You walk differently. You carry yourself differently. You are in your everyday life experiences differently. Tú eres distinto, caminas distinto, hablas distinto, te mueves por el espacio de una manera distinta en cada una de las experiencias que tienes. Eres una presencia distinta. People you know come up to you and say, "What happened to you? You look so different. You sound so different." La gente se te va a acercar y te va a decir, oye, ¿qué te pasó? Te ves tan distinto, te oyes tan diferente. People who you just meet end up bringing questions about health and healing into the conversation seemingly out of nowhere. Gente que apenas estás empezando a conocer, de la nada aparentemente empiezan a hablar de temas de sanación. But that's because they are communicating with you, not the physical you who put your clothes on and brushed your teeth and your hair, but the you that they recognize that is communicated essence to essence. Es porque ellos están hablándote a ti, no a ti el que se vistió, el que se lavó los dientes, el que se peinó, sino ese tú que es mucho más allá, donde se está comunicando de una esencia a otra esencia. Lo reconocen y a él con ese es que están hablando. You walk away forever changed, especially if some of these wonderful people such as Guillermo and Marcela are involved in shepherding in your education, your self-revelation. Y además tiene la experiencia de conocer gente maravillosa como Guillermo, como Marcela, personas que te van a llevar paso a paso para que tú te des cuenta de esta experiencia tan maravillosa en quien puedes ser. Oh, and you get a piece of paper. Ah, y te dan un trozo de papel, además.
This piece of paper is very important to people who don't access the knowingness yet that you have gotten. Este pedazo de papel es muy importante para las personas que todavía no se percatan de esa sabiduría, de esa conciencia, de ese saber interno al que tú has accedido. It's a certificate. Es un certificado. You stick it on your wall and it impresses people who think that's important. Y lo pegas en la pared y eso impresiona a las personas que piensan que eso es importante. And you smile nicely inside Y sonríes dentro de ti. because you know that the only thing that is truly important is the knowingness that you've allowed yourself to embrace and embody from this experience you've just gone through. Porque sabes que lo que realmente importa es ese saber que en este momento incorporas y abrazas por la experiencia por la que acabas de pasar. Gracias, doctor Eric Berg. Y tengo otra pregunta. Thank you, Dr. Eric Pearl. And I have another question. Cuando yo tomé el programa de formación, hay algo que me impactó mucho mentalmente y es cuando usted dice que sanar no es un don para algunos elegidos, que todos podemos sanar. Y ha sido una pregunta muy recurrente de mis clientes, ¿cómo es que yo voy a aprender a hacer sanación reconectiva, voy a aprender a hacer la reconexión como tú lo haces? ¿Qué es eso que me van a untar, aplicar o hacer allá para quedar facilitando las sanaciones igual que tú, Marcela, o igual que tú, Google, o igual que el doctor Eric Berg? Eso cuesta a la mente entender, entonces qué bueno que nos diera un abrebocas para los que van a estar con nosotros en Barcelona y en muchos programas de formación que vamos a tener. Okay, so Dr. Pearl, when I took my training program, you mentioned that healing is not a gift, that it is something that not a gift for only chosen ones, that we can all learn how to heal others. So people who are going to be in the training, or maybe someone who sees us in the future for another training, they might be asking, what are you going to do? I mean, are you going to apply something on me? What are you going to do to me? How am I going to be able to heal as you? How am I going to be able to do the reconnection or reconnective healing, just like Guillermo, or just like Marcela? How is that going to happen? Could you tell us a little bit about that? You know, I used to say it's because you'll be steeping like tea bags in these frequencies for an entire weekend. Sabes, yo solía decir que era porque las personas se van a sumergir como unas bolsitas de té en agua durante todo el fin de semana. Esos 3 días van a estar sumergidas. But I'm going to add to that. Pero voy a añadir a eso. That steeping, that immersion allows you to learn to receive. Voy a añadir diciendo que ese sumergirte o ese permanecer ahí dentro de este entorno te va a permitir recibir. And the receiving, which is your divine design to receive of the energy-lighted information. Y ese recibir, que de hecho está en tu diseño divino, ese poder recibir, esa energía, esa luz, esa información, comes the receiving or the recognition of the awareness, the truth of who you are. Viene ese recibir o darte cuenta de esa conciencia y de esa verdad de quién eres realmente. Now, you don't have to just wonder about this as if it's some kind of metaphysical, philosophic concept. Y no tienes que preguntarte sobre eso como si fuera un concepto metafísico filosófico. You will be working with partners and others in the room. They'll be lying on massage tables. You'll be taking turns interacting with each other. Vas a estar trabajando con otras personas, van a estar acostados en unas camillas, van a estar interactuando unos con otros. You will feel things, you will experience things, you will see things. Vas a sentir cosas, vas a ver cosas y vas a tener la experiencia de cosas. You'll experience your own body go into involuntary movements. You'll experience and see other people's bodies changing. You'll hear them share about healings that they experienced, just as Marcela shared with you in that weekend, even though you weren't thinking about those healings and they didn't come in thinking about looking for those healings.
Entonces vas a poder estar compartiendo con personas que van a decir qué fue lo que sintieron, como por ejemplo que su cuerpo estuviera haciendo movimientos involuntarios o sanaciones como las que Marcela les estaba contando hace un rato. Y son cosas que ni tú ni ellos entraron a ese fin de semana pensando que eso era lo que iba a pasar, pero sí. And you will experience change of awareness, recognition, because you will recognize the life-changing truth with which these healings and changes are expressed and shared with everyone there with you. Y lo que va a ocurrir es que vas a tener una conciencia y un reconocimiento, porque vas a tener la experiencia de tener una verdad que te va a cambiar la vida entera, porque lo que estamos haciendo aquí es con estas sanaciones es justamente eso. You will laugh thinking that you could possibly have ever doubted this once you see it. Y te vas a reír, porque una vez lo veas, te va a dar risa pensar en cómo pude haber siquiera dudado de esto una vez. So you'll have no questions of what do I do or how do I do it. Entonces no tendrás preguntas de qué es lo que hago, cómo lo hago. You'll just recognize that what you think of as doing is suddenly clear. It's simply being. Y vas a darte cuenta que en vez de estar pensando en qué es lo que tienes que hacer, simplemente vas a ser. Your life will be forever changed. Y tu vida va a cambiar por siempre. I hope you like it, Espero te guste, because there's no going back, porque no hay cómo echar para atrás and you won't want to. y no vas a querer hacerlo. Ok, quisiera que Guillermo nos diera una respuesta complementaria. ¿Qué le adicionarías a esta pregunta que acabamos de formular al doctor Eric Pearl? Bueno, So, de verdad, Guillermo, what would you add to this question? de verdad, la única cosa que tengo que añadir a las palabras de Eric es de ir directamente a la página reconectiveacademy.com y ir a coger su ticket, porque es la opción principal. Saben, mucho más que hablar sobre Reconnective Healing, Sanación Reconectiva, es el momento de hacer, es el momento de verdad de cambiar a tu vida. So basically, summing it up, go to the webpage and change your life. It's not about talking about it, it's about doing. So go change your life. But better than doing, it's being. So, perdón, en español. So, mejor, ¿no? También de hacer algo es ser algo. Ser en coherencia con tú mismo, ser en coherencia con tu alma, ser en coherencia con lo que eres de verdad. And what do you, oh, thank you, William. And what do you feel, observe, notice about yourself right now while you are listening, while you are watching, while we are all talking here with you? Y una pregunta para los que están escuchando. ¿Qué notan de ustedes? ¿Qué sienten? ¿Qué perciben ahora simplemente escuchándonos hablar del tema? Listen to that. Escuchen eso. Trust the experience you are having now. Confíen en la experiencia que están teniendo ahora. And know that you are now. Y sepan que ustedes son ahora. Sí, así es. Voy a saludar porque tengo otra charla en italiano esta vez. Pues voy a cambiar el file del idioma y nos vemos en Barcelona muy pronto. Los dejo en buenas manos del doctor Eric, de Marcela y de María, que está traduciendo de una forma excelente. Nos vemos muy pronto en Barcelona. Un abrazo a todos. So I have another meeting now in Italian, so I have to change the chip and I'll leave you guys in the best hands. So I'll see you in Barcelona. Gracias, Gugli, por acompañarnos. Bueno, yo agregaría de la respuesta que nos dio el doctor Eric Pearl, que siempre hay un llamado del corazón que te va diciendo por dónde te debes ir, y que en el caso mío, comparto mi experiencia y mi vivencia, es cuando decidí irme a formar, como lo dije ahora, era sed de querer más que siguiera conmigo después de tener muchos pensamientos suicidas y lograr con Reconnective Healing volver a mi vida. Y que esa conexión con el alma y cuando te habla tu corazón
no hay que ponerlo en duda cuando uno decide, voy para el programa de formación. ¿Por qué? Porque si tu alma te habla, no tienes que pasar a verificarlo con X o Y persona. Yo le hice preguntas a 3 personas muy cercanas a mí y no sentí un gran apoyo o sintonía con el tema. Digamos que no lo entendieron, no lo comprendieron y así todo. Digamos, mi terquedad, que creo que es mi conexión con mi instinto, me dijo, allá tienes que estar. Y así fue. So Marcela was telling about her experience when she did the training, and it was a calling from the heart of wanting this thirst of wanting to know more. And there was a part of her that was a little stubborn, but it's just heeding the call of your heart. Sí. Bueno, y para cerrar, porque sabemos el tiempo del doctor Eric Per, que está en otras ocupaciones, y para cerrar este live, hay una pregunta muy, muy seguida que me hacen los clientes y que también me la hice yo cuando se dio la sanación en mí. ¿Cómo esto tan simple que mi mente no lo comprende, esa simplicidad, e igual trae una sanación? Es una pregunta muy, muy recurrente. So in closing, Dr. Pearl, there's a question that I had when I started and that I hear many, many times. How is it that something so simple brings healing? Because it disappears the ego. Porque desaparece el ego. The ego is the only part of us that wants something to be complicated. Porque el ego es la única parte de nosotros que quiere que algo sea complicado. It's the part of us that wants to go out and impress others and impress ourselves. Es la parte de nosotros que quiere ir allá afuera e impresionarnos a nosotros mismos y generar una impresión en otros. The most complicated part of learning reconnective healing, the most complicated part of the reconnective healing experience. La parte más complicada. No. Wait. Okay. The biggest challenge to learning reconnective healing El desafío is the simplicity of it. El desafío más grande de aprender sanación reconectiva es lo simple que es. Because the ego, and we all have ego, Porque el ego, y todos tenemos uno, lives in fear that without complication, it may die. vive con el miedo de que sin la complicación puede morir el ego. It won't die, Pues no se va a morir, but it will come into the most beautiful, harmonious balance with who and what we are. pero sí va a entrar en un equilibrio hermoso, armónico de quiénes somos realmente. That infinite being that we are each individual expressions of. Ese ser individual, ese individuo al cual cada uno de nosotros somos una expresión particular. So the untruths that we've been carrying around, which are our illnesses and physical, mental, emotional, spiritual. Y entonces esa falsedad que andamos cargando, de ese malestar físico, mental, emocional, espiritual, they've just been illusion. They've just been obscuring our ability to see and recognize ourselves. Esas son simplemente una ilusión, algo que está tapando nuestra habilidad de ver realmente quién somos. So when they fall away, all that's left is the perfect, limitless being that you are representative of. Entonces, cuando todo eso se desvanece, lo único que queda es ese ser infinito, perfecto, ilimitado, del cual tú eres parte. How can anything as beautiful as that ¿Cómo puede ser que algo tan bello como eso? not be simple? ¿Cómo puede ser que no sea simple? Yeah. Gracias, doctor Eric Per. Quisiera que nos diera ya para concluir este live un mensaje, unas palabras, lo que usted quiera, a toda la comunidad hispana, porque sabemos que hay más de 120,000 practicantes fundacionales en el mundo, entonces acá podrán estar conectados desde los que nos van a acompañar en los programas de formación, desde personas que ya han sido clientes o también personas que ya están dedicados a Reconnective Healing
en sus vidas diariamente. ¿Qué mensaje nos deja? What final words, final message could you give us, whether it be to the 120,000 foundational practitioners that you have around the world, or the people who are going to the Reconnective Healings or want to go to the trainings? What final words could you give us? When you say you don't know where to start, Cuando dices que no sabes dónde iniciar, you've already started. ya has iniciado, You've already started. ya iniciaste. Gracias, doctor Eric Per, por sus palabras, su sabiduría, su tiempo y acompañarnos hoy con toda esta audiencia hispana que nos acompaña. Y bueno, un gran abrazo por iluminarnos con toda su información y estas frecuencias tan maravillosas. Thank you, Dr. Pearl, for giving us your words, your wisdom, your time, for all of this humongous Spanish-speaking audience that is here with you. Thank you. Thank you. And thank you, Marcela, Guillermo, and Maria for your exquisite interpretation. Thank you. Y muchas gracias, Marcela, Guillermo y María, por tu interpretación magnífica. Gracias. También quiero dar las gracias a María, a Carlos que nos está ayudando en el staff y a todos los que han participado en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y estén atentos para mucha información que les estaremos dando más adelante. So thank you, Maria. Thank you, Carlos, who's helped us with all the techie part. And we'll be sending you lots more information. Bye, everyone. Un Thank gran you, Dr. abrazo. Chao para todos. Gracias.